y los feriados serán 2 de este mes, ¿no? Uno, el 3, que era Corpus Christi, y el 21, que era el Guaymán. Entonces son 2 feriados más 4 domingos que tiene el mes, son 6 días. 6 días. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es simplemente multiplicar el jornal diario, que es el 3, aquí está en paréntesis 3, el jornal diario 3, multiplico por los días que sean domingos y feriados. En el mes de junio eran 6, entonces multiplicamos por 6. ¿Ya? Listo. El jornal diario multiplicado por los domingos y feriados. Nada más, ¿no? Y así calculo para cada trabajador. Ahora sí hablamos del bono antigüedad. El bono antigüedad, hay 2 datos que tenemos que considerar para el bono antigüedad. Un dato es el dato del porcentaje de bono antigüedad que le corresponde a cada trabajador en función a los años de servicio que tiene, ¿no? La normativa nos indica que por rangos de años de servicio se determina un porcentaje para el cálculo, ¿ya? Y aquí está el cuadro que yo he copiado de la norma, donde están en función a los años de servicio, ¿no? Si trabaja entre 15 y 19 años, por ejemplo, tiene 34% de consideración, ¿no? Hay que considerar 34% para el cálculo. Y así sucesivamente para cada trabajador. Entonces, tenemos datos de los años de servicio acá y podemos calcular el porcentaje de bono de antigüedad que se va a calcular para cada trabajador en función de estos años de servicio. No hay más que ir a la tabla y ver cuántos años de servicio tiene. Por ejemplo, este señor Jorge Bustamante tiene 22 años de servicio. Me voy a la tabla y voy dónde está 22, en qué rango está introducido 22 años, y está entre de 20 a 24 años, entonces le corresponde 42%. ¿Ve? Y aquí está 42%. Así para cada trabajador hay que calcular. Ya, entonces, posteriormente, nos vamos a la planilla y en la planilla hay dos columnas. Una columna que es, permítame un momento, voy a silenciar porque se escucha una bulla. Listo, ahora sí. Bien. Copiamos los porcentajes para el bono de antigüedad, los porcentajes que corresponden a cada trabajador, y luego, ¿qué base imponible vamos? ¿Qué base, ¿no? ¿Qué base de cálculo vamos a tener? Ahí sí acudimos al Decreto Supremo 23474 que yo le estaba comentando. Entonces, la base del cálculo para el bono de antigüedad nos dice este Decreto Supremo que son 3 salarios mínimos nacionales. Esa es la base del cálculo para el bono antigüedad. Si es así, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que multiplicar, ¿no? Tenemos que multiplicar 3 salarios mínimos nacionales. El salario mínimo nacional es 2.164 y yo estoy modificando porque del año pasado era 2.122, entonces ahora es 2.164. 2.164 multiplico por 3 primero, porque son 3 salarios mínimos nacionales, y luego obtengo el 34% de ese resultado. ¿Ya? Y así para cada trabajador tengo que calcular primero 3 salarios mínimos nacionales y luego tengo que calcular el porcentaje que le corresponde a cada trabajador, ¿no? Y haciendo en este momento para cada trabajador, estoy modificando porque estos datos estaban para mayo del año pasado. En mayo, el 1 de mayo, ustedes saben que se emite el decreto supremo que dice cuánto es el salario mínimo nacional. Entonces, cada año va a cambiar esto, ¿no? No es estático, a menos que no haya incremento
del salario mínimo, ¿no? Puede ser que en algún determinado año no incrementen nada, entonces se queda con el mismo dato. Pero si cambia para este año es 2.164, entonces ya he multiplicado todos por 3, el salario mínimo por 3, y luego he obtenido el 34%, por ejemplo, para este trabajador de ese monto. El 26% de ese monto de los 3 salarios mínimos para este trabajador y así sucesivamente. 42 para Jorge, 18 para Eric y así, ¿no? Se obtiene para todos los trabajadores el mismo resultado, bueno, el resultado que le corresponde. Súper. Hasta aquí hemos calculado todo lo que corresponde a ganancias, ¿no? Del trabajador. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es sumar para obtener el total ganado. ¿Cómo sumamos? ¿Qué sumamos? Vamos a sumar ¿qué? El sueldo básico que era la multiplicación de los días ordinarios por el jornal diario. ¿Ve? Eso era. Luego del sueldo básico, los días extra. Los días extra era multiplicar el jornal diario por los días extra que haya trabajado este obrero. Luego los domingos y feriados, que habíamos dicho que había que contar domingo y feriados, cuántos hay en el mes, y multiplicar el jornal diario por estos días, ¿no? Luego el bono de antigüedad, acabamos de calcular, explicar cómo se calcula, eso también se suma. Entonces se suma todo eso para obtener el total ganado del trabajador, ¿no? Aquí nos queda simplemente hacer los aportes patronales, ¿no? Entonces aquí, aporte patronal, vamos a poner, ¿ya? El aporte patronal es, en las diapositivas les mostraba, el 12.71%, ¿no? En realidad es aporte laboral, el aporte laboral, vamos a cambiar para que no haya complicaciones, más o menos, ¿ya? El aporte laboral es el 12.71% y yo les he comentado que incluye este 12.71%, ¿no? ¿Qué cosas componen el aporte laboral? Lo que hacemos nosotros es calcular el 12.71% del total ganado. Eso hay que hacer. Ese es el aporte laboral. Entonces, agarramos el total ganado y obtenemos 12.71%. Y en este caso, para este trabajador es 1.951,69. Ese es el 12.71%. ¿Por qué? Porque fíjense, estoy multiplicando por 0,271. Y así, para cada trabajador se hace la misma operación. Multiplico sus totales ganados por 12,71% y así sucesivamente para todos, ¿no? Para todos los trabajadores tengo que multiplicar por 12,71%. Bien, aquí habíamos quedado, nos tocaba obtener datos del RCIVA. ¿Cuánto tengo que yo descontar de RCIVA para el fisco, ¿no? Eso es lo que tengo que calcular. Bueno, para obtener estos datos, yo les he comentado que tenemos que irnos al cuadro o a la planilla de la determinación del RCIVA, ¿no? Tenemos que acudir a esta planilla y en esa planilla tenemos que calcular para cada trabajador cuánto es, cuánto le voy a descontar o no le voy a descontar. O sea, este cuadro me va a decir a mí si yo le voy a descontar al trabajador o no por RCIVA, ¿no? Por los impuestos, por el IVA. Entonces, para llenar esta columna de acá, tengo que trasladarme primero a esta columna. ¿Ya? A esta columna. Ya, habíamos comentado también en las anteriores clases que hay un cuadrito, que esto estaba pintado de verde, ¿te acuerdas? Bueno, lo voy a volver a pintar de verde para que ustedes puedan observar y esto lo voy a aclarar. Ahí está el sueldo neto. Yo primero tengo que saber cuánto es el sueldo neto del trabajador. ¿Cómo se obtiene el sueldo neto del trabajador? ¿Ya? Lo que tengo que hacer es restar, deducir del total ganado sus aportes laborales. ¿Ya? Así se obtiene el sueldo neto del trabajador.
yo disminuyo, yo quito, resto del total ganado, deduzco del total ganado el aporte laboral, que era el 12,71%. Entonces, si yo hago la diferencia entre el total ganado y el aporte laboral, me va a dar el sueldo neto. Para cada trabajador tengo que realizar esa operación del cálculo del sueldo neto. Y aprovecho también esto para decirles que esta columna no va incluida generalmente en las planillas de sueldos y salarios. Esta columna yo la puse extra para temas metodológicos y poder explicar, ¿no?, cómo se calcula el sueldo neto. ¿Ya? Es la diferencia de esto menos esto, ¿no? Total ganado menos aporte laboral. Y estos datos que yo lo he conseguido, tengo que trasladar a la primera columna de la otra planilla del RCI. Entonces, todos esos datos que están en verde, en la columna verde, yo lo traslado a la primera columna de la planilla del RCI. ¿Ya? Ahí están, sueldo neto, sueldo neto, sueldo neto, de toditos, ¿no? Sueldo neto. Listo. El sueldo neto es la resta del total ganado menos el aporte laboral, ¿no es cierto? Y en las diapositivas para el cálculo del RSIVA yo les había comentado primero que hay que agarrar el total ganado, hay que restar el sueldo neto y hay que restar el mínimo no imponible, ¿no? Si yo resto esos dos datos, voy a obtener la base imponible. Entonces aquí yo ya he restado uno, que es el aporte laboral. O sea, este dato ya está con la resta del aporte laboral. Solo me queda restar el mínimo no imponible, y el mínimo no imponible está acá. Mínimo imponible en la columna B, ustedes pueden ver. ¿Y qué es el mínimo no imponible? Igual esto es normativa, hay que ir a los decretos supremos. Y el mínimo no imponible nos dice la ley 843 que es dos salarios mínimos nacionales, dos sueldos mínimos nacionales. Entonces, yo multiplico 2 por 2.164 y así obtengo el mínimo no imponible. Son dos salarios mínimos nacionales, nada más. ¿Ya? Entonces, fíjense, todos los datos son iguales porque para todos es lo mismo, ¿no? Mínimo no imponible, dos salarios mínimos nacionales. Listo. Entonces solo me queda ya restar sueldo neto menos mínimo no imponible, ¿no? Y así voy a obtener la base imponible. La base imponible. Entonces hago esa resta. Pues fíjense aquí, yo estoy restando sueldo neto menos mínimo no imponible. Y ahí ya están las dos deducciones, las dos restas, ¿no? Una que es de aporte laboral y la otra que es el mínimo no imponible. Aquí en este dato ya está restado el aporte laboral y solo me quedaba restar este mínimo imponible, resto y me queda la base imponible. Esta base imponible es la que yo voy a utilizar para calcular el RCIVA, el 13% de impuesto. Sobre esta base yo calculo el 13% y me dice que para este trabajador, por ejemplo, Carmelo, es 1.179,86. Ese es el impuesto que yo debería descontar al trabajador por concepto de impuesto, del concepto de IVA, ¿no? Este monto del 13% yo debería descontar, ¿ya? Pero hay ciertas deducciones, no se descuenta de todo. Hay que deducir ciertas cosas. Por ejemplo, ¿qué hay que deducir? Hay que deducir el formulario 110. El 13% del formulario 110 que el trabajador está presentando porque tiene facturas que descarga, que llena en un formulario, que es el 110, del total de las facturas que el trabajador está presentando, ¿no? Yo tengo que obtener el 13%. Entonces, eso tengo que deducir de este impuesto de acá, ¿ya? Y para este trabajador, habíamos dicho que vamos a poner, esto está en los datos, por ejemplo, ¿ya? Por si acaso. Esto está en los datos. Aquí en el cuadrito de datos, si ustedes ven, está el 13% del formulario 110. Ya está dado los datos. Ahí está, 350, 290, 380 y etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces yo traslado esa información a la planilla. Traslado la información a la planilla y aquí está esos datos, ¿no? 350, 90, demás. Ya. Entonces, pero ¿qué es estos 350? Es el 13% de las facturas que haya presentado este mes el trabajador. Esa es una deducción que tengo que hacer, ¿no? A ese IVA que ya he calculado. ¿Qué más tengo que deducir? Tengo que deducir el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales. Tengo que hacer la deducción del 13% de los 2 salarios mínimos nacionales. Entonces, primero voy a obtener 2 salarios mínimos nacionales. Pero ya tengo ese dato, ¿no? Está aquí en el mínimo no imponible. Aquí ya he obtenido 2 salarios mínimos nacionales, entonces voy a agarrar ese dato. Tomo este dato y multiplico por 0,13 para obtener el 13%. ¿Ya? Ya tengo las dos deducciones que se tienen que hacer. ¿Ya? Por un lado está el formulario 110, el 13% de las facturas que presente el obrero, el empleado, y por otro lado está el 13% del mínimo no imponible o de 2 salarios mínimos nacionales. Listo. Ahora me queda hacer una comparación. Primero una suma y luego una comparación. Yo sumo estas dos deducciones de acá. 350 más 562.64. Tengo que sumar esos dos datos, ¿ya? Al sumar esos datos, a mí me va a dar, aquí está la suma, 912.64. Esa es la suma de los dos datos, ¿no? Ahora yo tengo que comparar con el RCIVA que he obtenido, ¿ya? Con esto. Tengo que ver cuál es mayor, si el RCIVA o las deducciones. ¿Cuál será mayor? En este caso, la suma es 912 y el RCIVA es 1179. Mayor es el RCIVA. Por tanto, el saldo va a ir a favor del fisco. ¿Ya? El saldo va a ir a favor del fisco. Si la suma de las deducciones hubieran sido mayores al RCIVA, entonces la diferencia o el saldo iba a favor del dependiente. ¿Ya? Si nosotros aquí colocamos, por ejemplo, 1000, si el 13% de las facturas que ha presentado el empleado es 1000, más el 13% de los 2 salarios mínimos nacionales, 562, se hacen 1562. Estos 1562 sería mayor a el RCIVA, ¿no ve? Sería mayor. Por tanto, la diferencia, la resta, iría en saldo a favor del dependiente. ¿Ya? En saldo a favor del dependiente. Así es como nosotros tenemos que ver si voy a colocar la diferencia saldo a favor del fisco o voy a colocar la diferencia en saldo a favor del dependiente. Así yo me voy a dar cuenta el saldo a qué favor va. En este caso, bueno, en todos los casos, fíjense, va a favor del fisco. Es decir, que el 13% de la base imponible, que es el RCIVA, es siempre mayor, o en estos casos de los trabajadores, es siempre mayor a las deducciones. Por eso todos los datos están yendo a favor del fisco. ¿Ya? Están yendo a favor del fisco. Pero se puede dar el caso de que esta suma sea mayor, nuevamente estoy repitiendo, sea mayor y a esto, ¿no? Sea mayor a esto, al RCIVA, entonces el saldo debería ir a favor del dependiente. Y voy a hacer aquí, voy a cambiar datos para que ustedes se den cuenta. Yo coloco 1000 aquí, la suma es 1562. Y aquí es 1179. Entonces esta suma es mayor a esta y la diferencia coloco a favor del dependiente. La diferencia, 1562.64 menos 1179.86 es 382.78 que iría a favor del dependiente. ¿Ya? Pero no es así, ¿no?
el saldo es 350 perdón, el formulario 110 es 350 nomás para este trabajador, por lo tanto, va a favor del fisco, saldo, ya. Ahí habíamos quedado en la anterior clase, o las anteriores clases, porque hemos suspendido no sé cuántas. Y lo que voy a hacer ahora es acudir a otra columna. Bien, hasta aquí hemos quedado y hemos determinado que hay un saldo todavía a favor del fisco, que es 267.22. Ya hice yo, he utilizado ya, he deducido ya el formulario 110, entonces he deducido las facturas que el cliente, que el empleado, perdón, está utilizando para descargarse, ¿no? Ya he utilizado eso y por norma he utilizado el 13% de los dos salarios mínimos nacionales. Eso dice la norma, ¿no? Que tengo que también deducir el 13% de los dos salarios mínimos nacionales. Pese a eso, pese a deducir esto y esto, sigue quedando un saldo que está a favor del fisco, ¿no? 267.22 bolivianos. Ya no le voy a descontar al empleado 1.179, ¿no? Eso debería haberle descontado, pero con sus deducciones me queda 267.22. Eso tendría que descontarle, ¿no? Al, al empleado, ¿no? Ese mes. Pero faltan datos, faltan hacer más deducciones. ¿Qué deducciones falta hacer? Hay que fijarse cuánto tiene o si tiene saldo RSIVA del anterior mes. Si tiene a favor el cliente saldo del anterior mes. Y fíjense ustedes aquí, varios empleados tienen saldo del anterior mes. Saldo RSIVA del anterior mes tienen a su favor. Ahí está en los datos. Entonces tengo que utilizar esos datos. Ya vuelvo a bajar a la planilla y lo que está aquí ahora es, yo tengo que copiar, tengo que jalar esos datos de los saldos del anterior mes del LCI. Entonces voy a copiar eso. Ahí está, 250, 350, este no tenía, este sí, así sucesivamente. Entonces copio el saldo que tenía a favor el dependiente del anterior mes, ¿no? El anterior mes. Listo. A este saldo, que también tengo que descontar o tengo que hacer deducción, primero tengo que actualizar el dato. Tengo que hacer el mantenimiento de valor, ¿no? ¿Se acuerdan los ejercicios de la diapositiva? Había que hacer mantenimiento de valor. ¿Cómo se hace el mantenimiento de valor? Es a través de las UFBs. Las UFBs a mí me van a servir para calcular o para hacer el cálculo de mantenimiento de valor de esto, ¿no? De que es el saldo a favor del anterior mes. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que obtener la tasa de crecimiento de las UFBs. Bueno, primero tengo que obtener los datos de las UFBs, ¿no? Eso el Banco Central todos los días lo hace a través de su página web. Entonces busco el dato 1 de mayo. El 30 de mayo, bueno, en este caso mayo tiene 31, creo, ¿no? Vamos a ver. No, sí, 31. 31 y junio tiene 30. Ya, esto está al revés. Entonces lo estoy cambiando porque esta misma planilla les voy a mandar para que ustedes vuelvan a hacer el ejercicio. Ya. Entonces, obtengo las UFBs de la página web del mes de junio, del 31 de junio del 2021, ¿no? Y del anterior mes, que sería en este caso mayo, del 30 de mayo del 2021. Esos dos datos yo tengo que primero obtener de la página web del Banco Central, ¿ya? Del 30 de junio del 2021 y del 31 de mayo, del mes actual y del mes anterior. Del mes actual
del mes anterior. Resulta que para las UFBs para junio de este año es 2.31842, eso está en la página web. Y para mayo del anterior mes es 2.36722, esa es la UFB para 31 de mayo del anterior mes. Entonces, primero tengo que sacar la tasa de crecimiento. ¿Cómo obtengo la tasa de crecimiento? Hemos hecho ya. Tengo que dividir, ¿no? Tengo que dividir el mes, último mes sobre el mes base, que en este caso es un mes antes, y menos 1, ¿no? Aquí está ese dato, ¿ya? Esto lo voy a pintar también con amarillo para que se den cuenta que esta es la tasa de crecimiento. Fíjense ustedes aquí, estoy obteniendo el mes, el último mes, que está en azul, y lo estoy dividiendo entre el mes base, que para el caso de este cálculo es el mes anterior, o sea, mayo, ¿no? Pero puede ser, la base puede ser otro mes, puede ser inclusive otro año, ¿no? Para saber cuánto de crecimiento ha tenido, tasa de crecimiento. Entonces yo divido el mes, el último mes o el dato final sobre el dato base. Así sería, ¿no? Para cualquier otro cálculo, no solamente para este cálculo. Y eso lo resto menos 1. Y eso me va a dar la tasa de crecimiento. Yo esto puedo multiplicar por 100 para obtener el porcentaje. ¿Cuánto el porcentaje ha sido? ¿No? 0,005 seguro va a ser el porcentaje. Pero a mí me sirve este dato, sin porcentaje. ¿Ya? Entonces, por eso aquí en menos 1 ya no estoy multiplicando por 100. Ustedes van a ver en la fórmula que es menos 1 por 100. ¿Por qué? Porque ese dato ya les está dando el porcentaje de crecimiento. ¿No ve? Ya. Ya he obtenido la tasa de crecimiento y lo que me falta es multiplicar el mes anterior por esta tasita de crecimiento para obtener cuánto se mantiene el valor, en cuánto se mantiene el valor. Entonces voy a hacer esa operación de multiplicar. Ahí está. Multiplico 250 por la tasa de crecimiento de las UFBs de este mes y del mes anterior. Y eso me da que el mantenimiento de valor, en este caso de este trabajador, es 0,13 centavos. Y así yo voy a ir calculando el mantenimiento de valor de todos los trabajadores, ¿no? En función de si tienen saldo o no. Por ejemplo, este señor, Darío Mercado, no tiene saldo del anterior mes, entonces no tengo nada que calcular, ¿no? Solo para los que tienen saldo del anterior mes, tengo que primero hacer mantenimiento de valor o actualizar el dato. Ya, me queda ahora sumar esto. 250 más 0,13, 350 más 0,18. Eso voy a hacer aquí, ya, en este total. Voy a sumar y ahí está, 250, 13, 350, 18, 280 y demás. Listo. Entonces ese es el saldo ya actualizado, ya con mantenimiento de valor, del RCIVA del anterior mes del trabajador. Entonces, ahora me queda, ¿qué me queda? Me queda hacer el cálculo si este saldo de el trabajador a favor del fisco que tenía todavía 277 es mayor o igual a, no, perdón, tengo que sumar el total de el anterior mes con su actualización, tengo que sumar más saldo de este mes si tuviera el trabajador. Eso primero tengo que hacer. Tengo que sumar el saldo del RCIVA con la actualización, con el mantenimiento de valor que ya he hecho, ¿no? Ese dato tengo que sumar con el saldo a favor del dependiente si tuviera, ¿no? ¿Se acuerdan aquí que yo dije que si esto es mayor, va a ser pasando a favor del dependiente? Si tuviera saldo, yo tengo que sumar estos dos, ¿ya? Ese va a ser el saldo a favor del dependiente total, si vale entero, ¿ya? Entonces sumo, voy a sumar. En este caso mi suma va a ser
el mismo dato, ¿no? Porque ninguno de los trabajadores ha tenido saldo a favor de ellos, ¿no? Del dependiente. Ninguno ha tenido, entonces 250.13 más 0 es el mismo dato, ¿no? 250, 350. Pero si hubiera saldo a favor del dependiente, hay que sumar primero. ¿Ya? Este dato es el saldo a favor del dependiente. ¿Ya? Total. Ahora, una vez que yo obtengo el saldo a favor del dependiente total, tengo que hacer recién ahora sí la comparación que les comentaba hace rato. Tengo que comparar. Este mes ha habido saldo a favor del fisco todavía, ¿no? Pese a las deducciones, pese a todo, de este RCIVA que he calculado, pese a deducirle esto, me ha quedado todavía saldo a favor del fisco. Ahora está el saldo a favor del dependiente del anterior mes y de este mes si tuviera, ¿no ve? Ahora tengo que comparar yo, tengo que decir, saldo a favor del fisco es 267.22. Saldo a favor del dependiente es 250.13. Entonces, ¿cuánto va a utilizar el trabajador de su saldo para cubrir o para deducir del saldo a favor del fisco que hay? En este caso, como este es menor que este, lo va a utilizar todo, ¿no? Va a utilizar todo porque este es mayor, saldo a favor del fisco es mayor que saldo a favor del dependiente. ¿Ya? ¿Qué significa? Que pese a utilizar todo, todavía no cubre lo que le debe al fisco, no cubre, pero por lo menos va a minorar, ¿no?, su carga. Entonces yo comparo y digo, ¿cuánto va a utilizar? Si esto fuera mayor, entonces no utilizaría todo, ¿no? Si saldo a favor del dependiente fuera mayor, no utilizaría todo. ¿Por qué? Porque el saldo a favor del fisco es menor, entonces utilizaría lo que le corresponde, nomás lo que necesita. En este caso está utilizando todo porque esto es menor que esto. Entonces aquí, ¿cuánto voy a poner en saldo utilizado? Voy a poner el total, ¿no? El total. Y eso hago para todos los trabajadores. Y para todos los trabajadores tengo que ver cuánto va a utilizar. Veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo. ¿Ya? Fíjense ustedes aquí. El trabajador, este trabajador, Condori, ¿ya? Tenía un RCIVA después de calcular la base imponible de 985.65. ¿Ya? Ha presentado facturas y el 13% era 380. ¿Ya? Es 380 de este mes, su formulario 110. Luego hay que deducir el 13% de los dos salarios nacionales. Hay que sumar esto y hay que ver cuál es mayor. Si yo sumo estos dos, es 942.64 y el RCIVA de este mes es 985. Es mayor el RCIVA, por lo tanto, hay un saldo todavía a favor del fisco. ¿No ve? Hasta ahí, todo bien. Ahora, tenemos que calcular o ver si tiene saldo del anterior mes. Este señor tiene saldo anterior mes, es 280 el saldo del anterior mes del RCIVA, ¿ya? Hay que actualizar, hay que hacer el mantenimiento de valor, ya sabemos cómo es, a través de las UFBs, calculamos y es 0,14 su actualización, entonces sumamos estos dos y es 280.14. Ahora, tengo que sumar yo estos 280.14 del anterior mes ya actualizado, más su saldo a favor del dependiente, que no hay nada. Entonces, queda los 280.14, fíjense. ¿Ya? Ahora, tengo yo a favor del dependiente 280.14 y a favor del fisco tengo 43.01 nomás. ¿Cuánto va a utilizar el trabajador? Fíjense que este dato es mayor
el saldo a favor del dependiente es mayor al saldo a favor del fisco, ¿verdad? Entonces no va a utilizar todos los 280, ¿no? No va a usar todo como en el primer caso. Como es mayor, solo va a usar lo que corresponde al fisco, que es 4301. Y eso es lo que se está colocando aquí. Saldo utilizado 43.01. Solo eso va a utilizar, ¿no? Solo eso. Listo. Entonces, así sucesivamente, para todos los trabajadores hay que hacer ese cálculo, ¿no? Solo en dos casos no se utiliza todo el saldo a favor del dependiente. Fíjense, en este caso y en este. 350 tenía a favor en dependiente en este caso y su saldo a favor del fisco era 240, entonces solo utilizará 240 de los 350. En el resto va a utilizar todo porque seguramente el saldo a favor del fisco es mayor. ¿Ya? Así para cada trabajador hay que hacer ese datito. Y por último hay que calcular el impuesto retenido. El impuesto retenido, ¿ya? No es más que la resta, ¿no? La resta, la diferencia entre el saldo a favor del fisco y el saldo utilizado. Saldo utilizado. Saldo a favor del fisco menos el saldo utilizado. En este caso, el saldo a favor del fisco es 267.22. El saldo utilizado del trabajador es 250.13. La diferencia hacen 17.10. Entonces, ahora sí, yo ya sé que a este trabajador debo retenerle, por concepto de impuesto del IRC-IVA, debo retenerle 17.10 bolivianos a este trabajador. A este trabajador no tengo que retenerle nada porque yo estoy utilizando el saldo que tenía en 240 y el saldo a favor del fisco es 240. Ya cubierto, ¿no es cierto? Ya cubierto todo lo que debía al fisco con sus salditos, con presentaciones de sus facturas, entonces no tengo que descontarle nada. 240.02 menos 240.02 es cero, no tengo que retenerle nada, ¿no? A este trabajador que no ha presentado facturas, no tiene saldo del anterior mes, nada, le descuento todo el saldo a favor del